Hola, soy Alexander Vázquez, yo curso la materia estructura discreta y le voy a explicar funciones. Comprobar que la siguiente función es biyectiva. F de x es igual a x a la 3 sobre 8 menos 1. Para ello primero tenemos que saber si la función es inyectiva y sobreyectiva para que cumpla la biyectividad. En efecto, f de x es igual a f de z, que es la definición de inyectividad. Tenemos que x a la 3 sobre 8 menos 1, que es igual a z a la 3 sobre 8 menos 1, es la definición de f. X a la 3 sobre 8 es igual a z a la 3 sobre 8 cuando sumamos en ambos lados a 1. Tenemos que x a la 3 es igual a z a la 3 cuando multiplicamos en ambos lados por 8. Y ahí por último obtenemos f de x, x es igual a z cuando en ambos lados aplicamos raíz cúbica. De esta manera la función es inyectiva. Para probar que es sobreyectiva tenemos que y es igual a x a la 3 sobre 8 menos 1, que es la definición de f. Y más 1 es igual a x a la 3 sobre 8 cuando sumamos en ambos lados por 1. Sumamos 1. Tenemos que 8 que multiplica a y más 1 es igual a x al cubo, que cuando multiplicamos por ambos, cuando multiplicamos por 8, y para luego tenemos que x es igual a raíz cúbica de 8 que multiplica a y más 1. Cuando aplicamos raíz cúbica en ambos lados tenemos finalmente que f de x es igual a f que multiplica raíz cúbica de 8 más 8 y más 1, y a su vez es igual a raíz cúbica de 8y más 1 a la 3 sobre 8 menos 1, que es igual a 8y más 1 sobre 8 menos 1. Al final obtenemos que y más 1 menos 1 es igual a y. Por lo tanto, f de x es sobreyectiva. Como la función es inyectiva y sobreyectiva, la función es biyectiva. Luego sustituimos el resultado de x, hacemos los respectivos despejes hasta llegar a y para así cumplir la sobreyectividad. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que f es igual a menos 1, 1, si solo si r. F de x es igual a x al cubo. Para probar la inyectividad, en efecto, tenemos que f de x es igual a f de z. Si f de x al cubo es igual a z al cubo, tenemos que x es igual a z. En función, al final la función es inyectiva. Y para probar la sobreyectividad, en efecto, tenemos que y es igual a x al cubo. Si raíz cúbica de y es igual a y, así la función es inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. La forma de probar la inyectividad y sobreyectividad es parecida a los ejercicios anteriores, por lo tanto cumple la inyectividad, sobreyectividad y asimismo la biyectividad. Tenemos el siguiente ejercicio donde k es de k de menos pi medio y pi medio, si solo si menos 1, 1, k de x es igual a seno de x. Para probar la inyectividad, en efecto, tenemos que k de x es igual a k de z. Seno de x es igual a seno de z. Seno, porque multiplica el seno inverso de x, es igual al seno que multiplica el seno inverso de z. X es igual a z, la función es inyectiva. Para probar la sobreyectividad, en efecto, tenemos que y es igual a seno de x, cuando seno inverso de y es igual a x. Así la función es inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. La forma de probar la inyectividad y sobreyectividad es parecida a los ejercicios anteriores, por lo tanto cumple la inyectividad, siendo así la biyectividad. En el siguiente ejercicio tenemos hallar la función inversa de cada una de las funciones. Tenemos que f de x es igual a menos 3 octavos de x a la menos 5 más 9.
Para esto tenemos que y es igual a menos 3 octavos de x a la y a la menos 5 más 9. Esto nos da y menos, despejando, obtenemos que y menos 9 es igual a menos 3 octavos de x a la menos 5. Seguimos despejando y obtenemos que menos 3 octavos, 8 sobre 3, y menos 9 es igual a x a la 5. Obtenemos que menos 8 sobre 3, que multiplica y menos 9 a la menos 1/5 es igual a x. Así la función es inversa, siendo f inverso de menos 8 sobre 3 que multiplica a y menos 9 a la menos 1/5. Para hallar la función inversa solo se tiene que despejar la x de la función para que la inversa sea buscada. Por último tenemos que f de x es igual a 3 menos 2x sobre menos 5 más 8x. De esta manera tenemos que 3 menos 2x sobre menos 5 más 8. De igual manera, y que multiplica menos 5 más 8x es igual a 3 menos 2x. Despejando obtenemos que menos y más yx de 8 más 8xy es igual a 3 menos 2. Menos 5y menos 3 es igual a menos 2x menos 8x de y. Seguidamente tenemos que menos 5y menos 3 es igual a menos 2 más 8x más 8y que multiplica x. De esta manera obtenemos que x es igual a 5y más 3 sobre 2 más 8y. Así la función es inversa, donde f inverso es igual a 5y más 3 sobre 2 más 8y. Parecido a los anteriores, solo hay que despejar la x función como se hizo en los ejercicios anteriores. Es todo por ahora. Muchas gracias.